capítulo 11 y vamos a leer esta porción bíblica que tenemos en esta mañana, que es nuestra lectura base donde se va a centrar todo el mensaje de esta mañana. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, hermanos, del 1 al 13. Amén. Si lo tiene, póngase de pie si es tan amable, por favor, hermano. Y vamos a leerlo. Bueno, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes lo van a leer con su vista. El libro de Lucas en el capítulo 11, sí, del 1 hasta adelante, hermanos. Amén. Vamos a leerlo. Dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tus 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y yo tengo que ponerle delante. No tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigos, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y termina diciendo el versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Amén. Amén. La lección, hermanos, en esta mañana se titula comunicación. Amén. Comunicación. Ok. El propósito es fomentar la escuela sabática. En esta mañana tiene un propósito, hermanos, que es fomentar la persistencia. Subraye la palabra persistencia, hermanos. La persistencia en la oración. Y explicar el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Son varias cosas, hermanos, que vamos a ver en esta mañana. 1, la persistencia en la oración. Amén. Ese es el número 1. Póngale hasta ahí, número 1, la persistencia en la oración. ¿Qué otra palabra podemos poner en lugar de persistencia, hermanos? La insistencia, ¿verdad?, de la oración, o la permanencia de la oración. En esta mañana vamos a ver, a través de la oración modelo del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que estar persistiendo en la oración, ¿verdad? Es decir, estar siempre orando. Y el otro punto que tiene el propósito de la lección es explicar el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Hermanos, Dios tiene un deseo, y ese deseo es comunicarse con nosotros. Amén. Amén. Hermanos, ¿Dios se va a comunicar con nosotros a través del pecado? No. ¿Dios se va a comunicar con nosotros a través de los deseos del hombre? No. ¿Cómo se comunica Dios a través de nosotros? A través de su Espíritu Santo. Amén. Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿sí? A través de los dones y de los frutos que da a los hombres a través de su Espíritu Santo. Entonces hay una comunicación. Amén. Subraye la palabra comunicación. Allá mero arriba, el título de comunicación yo lo pongo en un círculo.
Y miren, para que haya comunicación, tiene que haber un emisor, ¿sí? Y un receptor. A ver, diga emisor y receptor. Sí, para que haya una comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor, ¿verdad? Imagínese quien esté dando alguna noticia, pero no tenga nadie que lo esté viendo, entonces no está comunicando nada, ¿verdad? No hay comunicación. ¿Por qué hay comunicación entre nosotros los que estamos en este lugar? Porque yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Amén. Cuando Dios habla y el hombre escucha, y cuando el hombre habla y Dios escucha, entonces hay una comunicación. Amén. Es decir, yo hablo, ustedes escuchan, ustedes hablan, yo escucho. Ese es cuando hay una comunicación. Estamos comunicándonos. ¿Sí? Hay una información que va y hay otra información que viene. Amén. Así es con Dios. Cuando nosotros le hablamos a Dios y cuando escucha a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, Él escucha y nosotros le hablamos. Nosotros somos emisores y Él es receptor. Y cuando Él es emisor, cuando nosotros leemos su palabra, sus mandamientos, nosotros escuchamos a Dios. Entonces hay una comunicación entre la iglesia y Dios. Amén. Amén. Cuando uno solo está hablando y el otro escucha, ese no es una comunicación. Cuando los dos están hablando y reciben y el otro habla y recibe, entonces hay una comunicación. ¿Se entiende esa parte, hermanos? La parte de la comunicación que hoy vamos a ver es que Dios está escuchando y nosotros estamos hablando. Amén. Vamos a leer de nuevo el propósito de la lección: fomentar la persistencia en la oración y explicar el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Vea, allí está la comunicación. ¿Sí lo miró, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros persistamos en la oración, es decir, que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero también Dios dice explicar el deseo de Dios de comunicarse con nosotros, es decir, Dios se comunica con nosotros. Amén. Son dos cosas diferentes. Para que exista la comunión debe de haber un emisor y debe de haber un receptor. Hace mucho conocí a una vecina que le gustaba hablar, y hasta se le acababa el aire, ¿no? O sea, hasta hacía de nuevo así, y no dejaba hablar. ¿No ha conocido a personas así? Que están hable y no dejan hablar. Tiene uno que interrumpirlos. ¿Verdad? Nosotros debemos de hablar, pero también debemos de callar y escuchar la voz de Dios. Pero fíjense qué hermoso es nuestro Dios, que siendo Dios, Él busca un espacio para que nosotros hablemos también y nos comuniquemos. Amén. Y la comunicación se vale delante de Dios. Ajá. Hermanos, la comunicación es de nosotros hacia Dios, de parte de las características que el Señor Jesucristo quiere que nos comuniquemos con Él. Amén. El Señor Jesucristo recibió una petición de sus discípulos y le dijeron: Señor, Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo comunicarse con Dios. Amén. Es decir,
hay una forma adecuada de nosotros comunicarnos con el Dios que está en los cielos. Ya leímos Lucas 11 del 1 al 13. Ahora vamos a la introducción. ¿Alguien quiere agregar algo hasta aquí, hermanos? ¿Verdad que nosotros, miren, haciendo un poquito de hincapié, verdad que nosotros, al estar hablando de las oraciones, al hablar de las oraciones, el porcentaje mayor de lo que nosotros hablamos en las oraciones es decirle a Dios que nosotros necesitamos algo? ¿Verdad? Y la oración la utilizamos en el momento más crítico. Ajá. Es decir, que la oración la utilizamos como un elemento de emergencia, ¿verdad? Cuando hay un incendio, es una emergencia y agarra uno el extinguidor y empieza a apagar el fuego. En la vida cristiana no es así. La oración es todos los días. Cuando no sucede nada, cuando estamos en paz, cuando hay trabajo, cuando está tranquilo, ahí también debemos de orar a Dios. Amén. Decirle, Señor, gracias porque me das el trabajo. Gracias, Señor, por este día que me das la oportunidad de la vida. Y todos los elementos que contiene la oración. Introducción. En el capítulo 11 de Lucas, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Como respuesta, Él les comparte lo que hoy llamamos la oración del Señor. Un esquema básico para una comunicación efectiva y ferviente con Dios, que capta la actitud correcta, el enfoque de la oración de un discípulo. Dios debe de ser santificado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos pronunciado la santificación en la oración hacia nuestro Dios? Amén. Si le hemos dicho, Señor, santificado es tu nombre. O sea, eres bendito, Señor. Amén. Si le decimos, o empezamos, Señor, necesito esto, necesito dinero para esto, necesito dinero para aquello, el vecino necesito esto, y puro pedir, ¿verdad? Pero nunca le decimos, Señor, santificado, eres grande, Señor, eres poderoso, eres hermoso, eres santificado, tu nombre es grande, tu nombre lo conocen todas las gentes. Esa es parte de lo que debe tener el contenido de la oración, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Ajá. Aparte de la santificación, debe de buscarse su voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Amén. Ahora, ¿quién puede orar diciéndole al Señor, hágase tu voluntad allá en el cielo, pero también hágase aquí en la tierra, y que no estemos dentro de la voluntad de Dios? ¿Será posible esa oración, hermano? Que nosotros no estemos haciendo la voluntad de Dios y le digamos, hágase tu voluntad allá en el cielo, aquí también en la tierra, hágase tu voluntad, pero nosotros no estemos haciendo la voluntad de Dios. Está como incorrecto, ¿no? Buscar su voluntad y su reino por encima de todo. Hermanos, en la oración buscamos la voluntad de Dios y buscamos el reino de Dios por encima de todas las cosas. Amada iglesia, Dios es el centro de todas las cosas. Y la oración debe de responder a eso, que Dios es el centro de todas las cosas. Y parece ser que en la oración el centro de todas las cosas somos nosotros, ¿verdad? Oiga, hermano, oramos como si las cosas fueran para nosotros y todo el reino seamos nosotros, mi casa y mi familia es el reino de Dios, nada más. ¿Verdad que sí? O quienes oran en la iglesia, oramos como si la iglesia esta fuera solamente el reino de Dios. ¿Por qué nos olvidamos de que el reino de Dios es primero en las oraciones y no somos nosotros? Amén. Perdonar y buscar el bienestar de los demás también. Necesidades físicas y espirituales. Ahí tenemos, hermanos, danos el pan de cada día, Señor, dándolo hoy, ¿verdad? Es una necesidad física. Y nuestras necesidades espirituales, Señor, perdónanos
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una oración concisa, honesta y sincera. ¿Verdad, hermanos? Amén. Tenemos mucho que extraer de la oración del Señor Jesucristo. Es el modelo de oración, y el Señor Jesucristo con gran maestría dijo lo que necesitamos nosotros al hablar, al comunicarnos con Dios. Punto y aparte, Jesús sabía que sus seguidores tienen mucho que aprender acerca de la oración, ¿no? En nuestra primera experiencia cristiana parece que todas nuestras oraciones simples reciben contestación. Es una alegría orar y después presenciar la obra de Dios para muchos. Se siente como si Dios confirmara su existencia y profundamente en esa fase inicial de su trayectoria cristiana, ¿verdad? Hermanos, cuando Dios contesta las oraciones, ¿no nos sentimos contentos? Porque aparte de que Dios contesta las oraciones, Dios confirma la existencia de Él mismo en este universo, en este mundo, en estas cosas. Amén. ¿Qué le habla de que cuando nosotros estamos orando y Dios contesta, Él no solamente contesta, sino me satisface saber que Dios es verdadero y está con su iglesia? Amén. Aparte de lo que hace con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, a medida que maduramos, descubrimos que nuestras oraciones no siempre son contestadas. Ese es otro asunto. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Que nuestras oraciones no siempre son contestadas. Y Dios puede parecernos algo como un propietario ausente. Nos quedamos preguntándonos por qué. Sería de gran beneficio darnos cuenta de que el cambio aparente en la forma en que se contestan nuestras oraciones no es porque Dios no las escuchó, sino porque está desarrollando en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Sí, o sea, lo que el Señor Jesucristo hacía, que era perseverancia, profundidad y ¿qué más, hermanos? Y sabiduría. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios no contesta, Dios está en nosotros formando un carácter, el carácter del Hijo de Dios, porque Él perseveró en la oración. Él tuvo profundidad en la oración y tuvo sabiduría en la oración. Un bebé cristiano no tiene la capacidad ni la paciencia para soportar lo que parece ser una oración sin respuesta. Hermanos, ¿cuántos bebés en la oración hay? ¿Verdad? Y luego cuando no contesta Dios, nos ponemos inmersos en un gran plan, en un gran problema de por qué Dios no contesta las oraciones. Ahora, ¿qué pensamos cuando Dios no contesta las oraciones? Que somos malos, ¿verdad? Que somos pecadores, que Dios no nos quiere, que Dios no existe, que Dios se ha alejado de nosotros. Siendo que Dios, al no contestar las oraciones, está formando un carácter en nosotros. Está formando la paciencia y la fe, que nosotros tenemos fe. No sé a qué grado hemos crecido como Sadrach, Mesach y Abednego cuando dijeron, tenemos un Dios que nos puede salvar del horno, ¿verdad? Y aunque no nos salvara, nosotros no vamos a adorar tu imagen, Rey. ¿Cuántos de nosotros estamos así de crecidos y le decimos a Dios, Señor, tú puedes ayudarme, tú puedes sanarme, tú puedes ayudar a esto, tú puedes hacer esto, pero aunque no lo hagas, santo es tu nombre? Amén. ¿Cuántos podemos decir eso, hermano? Aunque no me sanes, aunque no hagas esto, aunque aparentemente hoy entienda que tú no quieres hacerlo y tienes tu tiempo, bueno, tú eres santo, Padre, tú lo vas a hacer a su tiempo. Y entonces estamos creciendo como Cristo. Amén. Entonces necesitamos seguir adelante en la oración, pero permanecer siendo un bebé no es una opción, no es bueno para el reino, porque los esfuerzos del reino requieren paciencia
y fe en medio de la duda y el milagro y el peligro. Por lo tanto, al no responder a nuestra oración con un inmediato sí, Dios a menudo dice espera y aguanta con fe, ¿verdad? Espera y aguanta con fe. Así fueron los hombres de Dios. Esperaron y aguantaron con fe. Aunque Él nos pide que soportemos una situación difícil, Dios no quiere que nos desconectemos. Él quiere que persistamos en comunicarnos con Él. Al no responder a nuestras oraciones de inmediato, Dios se apodera de nuestro tiempo. La oración repetitiva por una petición aparente sin respuesta es una comunicación continua con Dios que exhibe dependencia de Él. Amén, hermanos, ¿entienden eso? ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Cuando no hay una contestación y cuando nosotros estamos persistiendo en la oración, entonces estamos dependiendo de Dios. ¿Sí había visto esto? Le estamos diciendo, bueno, Señor, si tú no quieres que se hagan las cosas como tú quieres, como yo te las estoy pidiendo, entonces estoy esperando lo que tú quieres para mí. Es decir, estoy dependiendo de tu voluntad. Amén, hermanos. ¿Qué oración no ha sido contestada hoy? ¿Cuántas oraciones Dios no nos ha contestado? Si hoy seguimos orando por esa oración, entonces estamos diciendo a Dios que dependemos de Él. Sí, capta el asunto. Estamos enfermos, tenemos un problema, una petición, no has contestado. Bueno, Señor, yo dependo de ti, de lo que tú vas a hacer. Amén. Es decir, estoy consciente de que tú eres el que va a obrar en mi vida, sea como sea. Yo dependo de ti. Eso es formidable. Eso es ser discípulo de Cristo, esperar en la voluntad de Dios. Es lo que contiene la oración. Señor, hágase tu voluntad en la tierra, así como lo haces en el cielo, ¿verdad? Porque estoy esperando tu voluntad. Y no estamos empecinados en algo que tú no quieres para mí. Amén, hermanos. Él desea que tengamos este tipo de apego a Él, aunque usted no lo crea. Dios desea que cada uno de nosotros sea una molestia en la oración. Después de sus discípulos le preguntan a Jesús cómo orar. Jesús comparte una parábola para prepararlos para lo que a veces puede parecer una oración sin respuesta. Lucas 11, 5 al 8. En la historia, un amigo infiel no responderá a la petición de un amigo en necesidad. El amigo necesitado nos representa en nuestras oraciones. Y el amigo infiel, ¿a quién representa? A Dios, ¿verdad? Aparentemente. Esta es una ilustración imperfecta, porque sabemos que nuestro Dios no es un amigo infiel. Sin embargo, aún podemos identificarnos con la parábola. Dios puede parecernos infiel cuando parece ignorar nuestras peticiones. Pero la parábola nos enseña a esto. Incluso si Dios fuera un amigo infiel, todavía respondería a nuestras oraciones persistentes como lo hizo el amigo infiel en la parábola. ¿Se entendió esto, hermanos? ¿No lo entendieron, hermano? Está poniendo como un amigo infiel a Dios, ¿verdad? Y nosotros como amigos del amigo infiel. Pero el amigo infiel es aquel amigo al que se le tocó la puerta y le dijeron, Señor, mira, necesito pan, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el amigo infiel en la parábola, hermanos? Estoy acostado, estoy con mis hijos, no te puedo dar nada, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Pero porque tú estuviste, voy a utilizar otra palabra, porque tú estuviste fastidiando al amigo que es infiel, aunque es infiel por tu persistencia,
persistencia, el amigo infiel se levantó y te dio a ti. ¿Sí se entiende eso? Esa parte, ¿verdad? Es decir, está hablando de la persistencia. Pero ahora, aunque nosotros tengamos a Dios como alguien infiel, es decir, como alguien que no está respondiendo a las oraciones, por la persistencia, dice el Señor Jesucristo. Es decir, al Señor, a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo estaba estudiando esto y yo decía, a Dios lo único que le afecta es la oración. Y la oración persistente. Parece ser que el Señor Jesucristo está diciendo, no parece ser, el Señor Jesucristo está diciendo que Dios es fiel y que aparte, si lo consideran infiel, Él es movido a través de las oraciones persistentes. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué se entiende esto? Es decir, que si nosotros no hemos estado recibiendo oración, petición de la oración, hermanos, hay una forma de buscar a Dios y eso es desde Señor, 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 Señor. Y va a llegar el momento en que, aunque Dios no es infiel, pero si nosotros lo tuviésemos como infiel, Él a través de la persistencia va a escuchar a sus hijos. Sí, me expliqué ayer. Qué bonita es la historia, ¿verdad? Qué bonita es la Biblia. Que Dios, Cristo, está enseñando a sus discípulos a decirle, Señor, ahora sí, hermanos, ¿qué petición tiene usted delante de Dios? No nos cansemos de orar. Y eso es lo que dice el texto, 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Si realmente necesitamos lo que estamos pidiendo y no nos ha llegado, pues no dejemos de orar, porque va a llegar el momento en que Dios va a escuchar la persistencia. ¿Sí? Aparentemente somos inoportunos a Dios, hermanos. Seamos inoportunos a Dios, dicho de la buena manera, ¿verdad? Seamos inoportunos a Dios, hermanos. Y estemos, estos 4 hermanos, estos 5 hermanos están orando, ya los voy a escuchar para que no me estén pidiendo lo mismo. Ahora sí, no, es una forma de decir lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hermanos, vamos a unirnos en oración por nuestros seres queridos. Amén. Las enfermedades que tenemos en la iglesia, los hermanos que están creyendo para llevar el evangelio. Vamos a persistir, hermanos. 4, miren, cuando alguien va a la casa y está, ¿quién se la tocó? No le hagas caso, pero lo vuelve de nuevo. Ya la segunda ya no es lo mismo, ¿verdad? Y si lo dejan la segunda y luego de nuevo, no se va a ir, ¿verdad? No le hagas caso. La cuarta, ya va a estar. ¿Qué hacemos cuando ya es la cuarta? Vamos a abrirle a ver quién es. Ahora imagínense 4 hermanos que estén, 4 personas. Estoy agarrando la enseñanza de Cristo. Imagínense, hermano, la iglesia, aunque sea chiquita, que sean 5 o 6. Ahí, el Dios va a decir, estos 4 nombres. ¿Verdad? Bien inoportunos, por no decir otra palabra. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Estoy tratando de magnificar lo que el Señor Jesucristo dice. Hermanos, Iglesia de Dios, séptimo día de Emmanuel, seamos persistentes, inoportunos a Dios de la buena manera que dice el Señor Jesucristo. Y seguimos orando, hermanos, en este lugar. Amén, hermanos. Amén. Seguimos orando a nuestro Dios. Él desea que tengamos este tipo de apego a Él, aunque usted no lo crea. Dios desea que cada uno de nosotros sea una molestia en la oración. ¿Cómo me están molestando, verdad? No sé, me imagino, estoy con los ángeles y estoy arreglando muchas cosas, pero me están hablando, ¿no? Insístanle a Dios. Fíjense, es una... Ahora, ¿ustedes han pensado que lo que dijo esto es el Hijo de Dios? ¿Y quién es el Hijo de Dios? El que estuvo con Él en los cielos. El que conoce los secretos del cielo, el que conoce los secretos de Dios, el que conoce lo que Dios hace estando en su trono, hermanos. Ese que conoce a Dios estando en su trono, viene y revela a la iglesia algo muy importante. Sean inoportunos para Dios. Si hay algo que Dios busca deliberadamente, es de que su iglesia esté todos.
Amén. ¿Se entiende la enseñanza, hermanos? Amén. Estamos orando nosotros en nuestras casas por lo mismo. Amén. Oremos por la iglesia, oremos por los que se van a convertir, oremos por cada uno de nosotros, oremos por los enfermos, oremos por los hermanos que no han creído, oremos por los que Dios está enamorando, oremos por la iglesia, oremos por el evangelio, oremos porque las personas se conviertan y Dios, porque somos inoportunos, va a contestar. Ahora sí, se me ocurre una palabra, ¿no?, para la oración. Hermanos, les voy a decir a ustedes de hoy en adelante, a los hermanos, que oremos hermanos inoportunos, ¿verdad? Y ustedes ya van a saber lo que es. No nos vamos a ofender. Porque, hermanos, a ver, voy a pedirle a los hermanos que son muy inoportunos delante de Dios. Ellos saben. Inoportunos quiere decir que estamos orando, Él desea que tengamos este tipo de apego a Él, aunque usted no lo crea. Dios desea que cada uno de nosotros sea una molestia en la oración. Después de que sus discípulos le preguntan a Jesús cómo orar, Jesús comparte una parábola para prepararlos para lo que a veces puede parecer una oración sin respuesta. Es una historia de un amigo infiel. Bueno, ya lo leí. Esta es una ilustración imperfecta que sabemos que también ya lo leí. Y luego dice Lucas 11, 9 al 13, incluye la lección sobre la comunicación infiel con Dios al enseñarnos a pedir, buscar y llamar, ¿verdad? Pidan. Esto me encanta, hermanos, porque dice, todo el que pide, fíjense, la palabra es todo. A mí me interesa la palabra todo antes. Todo el que pide, ¿no? Había una vez allá en México que sacábamos alguna cita para un asunto y se iban todos desde la mañana, hermanos, desde la noche se iban a buscar un lugar, ¿verdad? Cuando abrieran, ahí estaban en la mañana y asegurando su lugar, ¿verdad? Pero una vez dijo un maestro, salía una persona y decía, no hay necesidad de que ustedes se vengan hoy. Todos van a pasar, se les va a dar un ticket a todos y a todos se les va a atender. No entendían, hermanos. Iban desde la noche pasada, toda la noche se la pasaban, yo me acuerdo ahí en el Cebetis. A todos se les daba un ticket. No, pues no entendían. Llegaban, se formaban, pasaban todo el día y llegaban para recibir el ticket número 1. Pero el ticket número 1 como el ticket último, a todos se atendía. Entonces, ¿qué sentido era ir a pasarse toda la noche si a todos los iban a atender? Parece ser que esto nos sucede a nosotros como iglesia, ¿verdad? Hermanos, dice la Biblia, todo el que pide, a todo el que busca, todo el que esté en la puerta de inoportuno, se le va a abrir. Todos. A mí me encanta esto. Y usted recibirá, si los simples padres humanos dan cosas buenas a sus hijos, Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Oiga, ¿quién de los padres nosotros podemos compararnos con Dios? Nadie, ¿verdad? ¿Qué lugar tiene Dios en el cielo? Perfecto. ¿Y qué lugar tienen los padres en la tierra? Imperfectos. Bueno, pues siendo ustedes imperfectos, dice Cristo, si tu hijo te pide una gordita, que le hagas una gordita de harina, tú no le vas a echar veneno a la gorda, ¿verdad? A la tortilla, perdón, gorda, eso de gorda. Así decimos en México, gorditas, ¿verdad? Espero no se malentiendan. Oiga, hermana Silvia, que le pida a su hijo una tortilla, pero que usted, ¿cuándo se le va a ocurrir echarle veneno, verdad? Hermano, estamos hablando de algo incorrecto, ¿verdad? Bueno, el Padre que está en los cielos es más perfecto que nosotros. Nos va a dar las cosas bonitas. Las mejores cosas.
Bueno, él sabe que una iglesia que ora es una iglesia creciente y vibrante. Esa iglesia siente una carga por las almas perdidas y le pide a Dios una cosecha de almas. Hermano, yo le pregunto algo. ¿Usted en esta semana ha sentido una carga por las almas? Dice, esa iglesia siente una carga por las almas perdidas. Si ha sentido una carga, hermanos, ha sentido que usted siente esa carga de los hermanos que se están perdiendo. O ya los vemos, pues que se vayan, ¿no? O todavía está orando por los que se fueron. Ese es el sentimiento de Dios. Nosotros debemos de sentir una carga por aquellos que están orando. Hermanos, toda la semana, Señor, ya no están, pero pues tú sabes que todos los tengo en la mente. Y si yo los tengo en la mente, tú también los tienes en la mente. ¿Verdad? Llega ese tiempo en que tú, Padre, vas a hacer algo. Y le pide a Dios una cosecha de almas, y cuando no aparece el fruto por su trabajo, sigue trabajando y pidiéndole de igual manera con fe. Amén. Hermanos, seguimos pidiendo a Dios. Amén. Sí, ¿verdad? Sigamos pidiendo a Dios por las almas de Él. No, cambiemos las almas, hay que amarlas. Me decía mi padre, hay que amar a las almas, ¿verdad? Pero hay hermanos que ya no nos llevamos bien en la iglesia, y eso debería de representarnos un problema grande. Porque si estamos orando y estamos sintiendo pena por los que no están, hermanos, pues entonces debemos de sentir gozo por los que están, ¿verdad, hermanos? Y llevarnos bien y sentir el amor entre nosotros. Amén. No sentir envidia ni nada que se parezca, ¿no? Eso estaría mal. Pregunta número 1, para mayor estudio y discusión: ¿qué nos enseña en la oración modelo del Señor acerca de orar correctamente? Lucas 11, del 1 al 4. ¿Qué nos enseña, hermanos? Ya lo leímos. ¿Sí? La primera, miren, vayan hacia Lucas capítulo 11 y vamos a irlo examinando. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Es Lucas 11 del 1 al 4. Ok. Localícenlo por favor, hermanos, y vamos a ir sacando el asunto que está aquí escondido. Sí, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro. Eso, hermanos, primero, ¿qué le dice Dios a usted? ¿Qué le dice eso, Padre nuestro? Ahí primero, ¿qué le dice? A ver, hermanos, díganme. Es nuestro Padre. Sí, ¿qué más? Si Él es nuestro Padre, no estamos solos. La oración que nosotros hacemos no es en soledad. Estamos siendo escuchados por alguien. Pero cuando decimos Padre nuestro, estamos hablando de la familia, porque el Padre tiene familia, hermanos. Cuando nosotros oramos Padre nuestro, estamos diciendo: tú eres nuestro papá y tú tienes una familia grande. ¿Se entiende eso, hermano? Amén. Es que cuando yo le digo a mi mamá, estoy hablando de una maternidad compartida con muchos hermanos. ¿Me explico, hermanos? Cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos hablando de la paternidad. No estamos solos, hermanos. Estamos en la oración incluyendo a un padre y a una familia grande. Amén. ¿Cuántos habían visto esto? Qué bonito, ¿verdad? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. No estamos rogando solos, hermanos. Tenemos toda una familia en el Padre. Ese Padre en primera instancia debe de ser santificado. ¿Sí?
¿Qué quiere decir que nosotros estamos santificando al Padre? Estamos reconociendo su santidad, estamos reconociendo su paternidad, estamos reconociendo su soberanía en todo el cielo y en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociendo a un Dios que hincha los cielos y la tierra. Estamos agregándonos a una familia grande. Hermanos, no somos huérfanos. En la oración del Señor Jesucristo dice que no somos huérfanos, que tenemos a un Padre, que estamos siendo agregados a una familia grande que está en los cielos y que está conformándose en la tierra. ¿Cuántos hemos visto esta oración modelo como eso? El Señor Jesucristo lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. ¿Cuántos de nosotros les hablamos a nuestros padres y reconocemos en ellos la autoridad que Dios les dio, y le reconocemos a ellos que nos dieron el ser, ¿sí? Y que somos parte de ellos, que los genes que traemos provienen de ellos, que Dios los utilizó para ellos, y que no solamente nosotros tenemos esos genes, sino que hay más personas que son nuestros hermanos que salieron de los genes de nuestros padres, y entonces conformamos una gran familia dentro de la oración, hermanos. Amén. O oramos como si fuésemos hijos unigénitos, ¿verdad? Usted ha orado como si fuera un hijo unigénito, un hijo chiflado, ¿verdad? Unigénito. ¿Sí ha visto cómo tratan a los hijos cuando es su hijo único, los padres? Todo, ¿verdad? Y el hijo se cree el único ser. Hermanos, nosotros en la oración nos hemos creído únicos en la oración, o aceptamos que tenemos más hermanos, ¿verdad? Qué bonita es la oración. ¿Qué nos enseña la oración modelo del Señor Jesucristo acerca de orar correctamente? Que debemos de santificarlo, ¿verdad? Que debemos de aceptar que es toda la familia, somos parte de esa familia, que Él es soberano, ¿no? Y luego habla: venga tu reino, danos nuestro pan cada día, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermanos, en la oración de Cristo dice que tenemos necesidades físicas y espirituales. A ver, físicas: danos nuestro pan diario. Y espirituales: perdona nuestros pecados. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos necesidades físicas y necesidades espirituales, ¿sí? Que vestir, que comer, ¿verdad? Necesidades físicas y espirituales. El amor, necesitamos el amor de Dios, hermanos. ¿Usted se ha sentido algún día solo? Es porque necesita amor. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, compartimos el amor de Dios, hermanos. ¿Sabe una cosa? Que en la casa me siento bien, pero en la iglesia me siento más bien porque está toda la iglesia, es parte, la familia es parte de la iglesia. Amén. Pero al estar en la iglesia estamos toda la iglesia y el Padre es con nosotros. Amén. Pregunta número 2, 11:14, ya vamos. En su vida de oración, ¿cuántas veces se encuentra más preocupado por obtener lo que desea? O sea, peticiones, que pasar tiempo con Dios por ser quien Él es. ¿Sí se entiende esta pregunta, hermano? Cuando hemos estado orando, nos sentimos más preocupados pidiendo por lo que necesitamos que por estar en comunión con Dios. ¿Vale? Es decir, ¿qué es primero? ¿La necesidad o la alabanza a Dios?
la alabanza a Dios. Todo el conjunto de la oración es equitativa, pero le quitamos la equidad a la oración cuando nosotros nos estamos ubicando simplemente en nuestras necesidades. Dame, ¿no? Más cuando estamos enfermos, Señor, necesito esto, estoy enfermo, Señor, necesito esto. Y entonces sí estamos orando, ¿verdad? Todos los días. Y entonces sí ayunamos todos los días. Pero ¿cuántas veces hemos ayunado para decirle a Dios, para encontrar la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces hemos ayunado, hermanos? Decirle, Señor, o voy a orar porque tú eres soberano. Hermanos, siempre hemos ayunado por problemas y dificultades. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos orado para encontrar la soberanía de Dios y encontrar los deseos de Dios, ¿no? Los planes de Dios? ¿Usted ha orado para eso? Antes de irse David a luchar las batallas decía, no vamos a ir a luchar, primero vamos a consultar a Dios, ¿verdad? Hermanos, nosotros hemos consultado a Dios para saber la voluntad de Dios en nosotros. Hemos ayunado para eso, pero que no nos falte, que no estemos enfermos, ¿verdad? O que no estemos agarrados con la migración, porque entonces sí estamos orando y ayunando, ¿verdad? Fervientemente orando y ayunando. Hermanos, el hermano fue agarrado en la migración, ¿verdad? Y está allá, vamos a orar, sí, toda la iglesia a orar y orar. Nunca hacen eso, pero nomás cuando hay una necesidad, hermanos. Dios se siente mal para esto, hermanos. Como si nosotros, nunca me habla mi hija, nunca me hablan mis hijos, hermanos, pero siempre me visitan cuando necesitan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Además vienen para acá para pedir, mira, viene y me va a pedir algo, ¿verdad? Y así son unos hermanos, buscan la iglesia, hermanos, la iglesia la buscan porque van a sacar ventaja. Y yo he visto, miren, Dios tenga misericordia de mí porque estoy pensando mal, o tenga misericordia de los hermanos porque lo hacen, pero hay hermanos que se han convertido y han derramado lágrimas, como dicen, de cocodrilo, porque por ver lo que van a sacar de la iglesia, hermanos. Estaba una vez con un hermano y le decía yo, ellos me decían, hermano, estamos construyendo la iglesia, ¿sí? Y estamos orando a Dios para que Dios mueva corazones. O sea, me estaba diciendo indirectamente que yo le ayudara para construir una iglesia. Hermanos, su servidor construyó una iglesia por la gracia de Dios. Pero ¿saben cuál corazón movió primero Dios para construir esa iglesia? El mío. Yo quería decirles, pues Dios quiere que mueva, el corazón que debe de mover Dios primero es el de usted, para que usted entregue su trabajo y usted haga las cosas. Entonces cuando Dios vea que usted es fiel, entonces Dios les va a enviar la ayuda. Hermano, nosotros hay que trabajar primero y Dios va a mandar la ayuda. No busquemos a Dios por lo que nos va a dar y por lo que saquemos. ¿Me estoy explicando aquí, hermanos? Amén. Yo creo que sí sucede este asunto, que miren, nos acercamos a las iglesias y luego hay hermanos que andan buscando iglesias grandes para que les ayuden. Hermanos, la iglesia y el dinero nomás va a pasar en un momento, pero la salvación del alma va a permanecer eternamente. Amén. Me viene a la mente cuando estábamos muchachas en la iglesia y estábamos conviviendo entre puras muchachas que estamos dentro de la iglesia, que estábamos, bueno, en ese tiempo dentro de la iglesia. Entonces un hermano se acercó a nosotros y platicó con nosotras y nos dijo, ¿ustedes oran? Y todas las muchachas, sí, cerramos. Y entonces le dije, ¿qué le han pedido a Dios? Así de su corazón, ustedes como que, ¿qué le han pedido? Y bueno, las muchachas, entre una de ellas, sus hijas y yo, también, que antes comenzamos, pues yo le pedí esto, yo le pedí lo otro. Y una de ellas pidió, no, pues yo pedí bienestar para mí y también mi marido que
que Dios me lo vaya a mandar así de esta manera. Y la otra dijo, bueno, sí. Y yo he pedido también cosas y todas de cierta manera nos inclinamos hacia lo material, hacia esto, lo otro. Y entonces dice, ustedes son niñas chifladas, hijas chifladas, nos dicen, porque ustedes nomás le están pidiendo a su papi, mira papi esto, mira papi lo otro, mira papi esto. Y pues yo estoy seguro de que papi les va a responder, porque pues siguen pidiendo y siguen de chifladas, nos dicen, no sé cómo Dios les dice, y esa comunión va todo derecho, o sea, sí lo conocen bien, sí le pedimos nomás en esta situación o nomás le piden así como tarjeta de crédito que están usando, sí. Y que para conseguir todo. Entonces muchas nos dio a entender que no estábamos haciéndolo bien, que nomás lo estábamos usando para los propósitos. Ajá, para nuestros propósitos. Dice, nos amonestó y nos dijo, no, hagan una relación con Dios, díganle, mira esto, denle las gracias, denle todo su soberanía que es Él, que díganle, Dios, tú eres grande, tú nos amas, no nomás lo estamos utilizando como tarjeta de crédito, porque eso nos hizo ver Él, que eso es lo que estábamos. Como si Dios fuera una tarjeta de crédito. Ajá. Sí. Y así se convirtió el mundo, hermano, así es el mundo. Así es, e inclusive la iglesia no ha respondido a la expectativa de la oración modelo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vemos las oraciones como, imagínense, hermano, alguien pidiendo que Dios haga oro. Y ya está lloviendo oro. Dios, o sea, ¿por qué no pedimos que Dios cambie mi carácter? ¿Verdad? Señores, hablo mucho y cometo muchos errores y ofendo. Cambia mi carácter. Señor, siento celos, siento coraje por un hermano. No lo miro y siento coraje, no sé. Señor, cambia. Sí sucede esto en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no oramos eso en lugar de pedirle un trabajo en vez de Señor, ayúdame? Yo me voy a contentar con el trabajo y con lo que medio pagan, ¿verdad? Pero siento más necesidad espiritual. Y entonces Dios va a orar, ¿verdad? O buscar el reino de Dios primeramente. Amén. Y todas las demás cosas van a ser añadidas dentro de la oración. Bueno, pues que Dios nos ayude a orar, hermanos, ¿verdad? En su vida de oración, ¿cuántas veces se encuentra más preocupado por obtener lo que desea que pasar tiempo con Dios por Él, por ser quien es? ¿Qué porcentaje de las oraciones son beneficios para nosotros y no el mismo reino de Dios? ¿Sí? Si hablamos de un 100%, ¿qué es para nosotros y qué es para Dios? El 99.99 es para nosotros. Y el 0.00000% es para el reino de Dios. Hay que cambiar esa actitud. Hay que conocerlo a Él y perdonar, ¿verdad? Y ser como Cristo. Amén. ¿Alguien opina algo, otra cosa? No nos pasamos al número 3. ¿En qué situaciones ha sentido usted a Dios como un amigo infiel? ¿Cómo no le escuchó, hermano? Ahora sí, ya la parábola del amigo infiel, ¿no? Ya la entendemos, ¿verdad? No es que Dios sea infiel, sino que Cristo está poniendo de alguna manera a Dios como amigo infiel para que el amigo no conteste y esté los inoportunos, hermanos inoportunos, ¿verdad? Hermanos, habíamos puesto en la iglesia de Dios, el grupo de oración, la oliva, ¿verdad? Pero vamos a agregar la oliva inoportuna. La oliva inoportuna. Ok. Dios es infiel, hermanos, hasta ahora lo hemos tenido como infiel, es decir, ¿no nos está dando algo y lo está deteniendo? Yo creo que sí, ¿verdad? O todas las oraciones han sido contestadas. Ahorita tiene algo que Dios no ha hecho y que le ha pedido a Dios. Nosotros creemos que Dios contesta nuestras oraciones cuando son favorables, cuando Él dice sí.
pero estamos viendo que siempre queremos que nos conteste que sí. Ajá. Pero cuando tenemos, como decía la escuela, esa comunicación con nuestro Señor, cuando Él nos permite, porque nos permite tener esa comunicación con Él, y cuando ya lo escuchamos, entonces escuchamos que Él siempre contesta. Solamente que a veces nos contesta un no, y entonces debemos de saber que esa es su voluntad, porque Él siempre contesta, no nos deja ninguna petición sin contestar, pero una las contesta siempre favorables, aunque sea un no. Y ya cuando nosotros escuchamos que Él nos dice un no, porque como le dijo al apóstol, le dijo, bástate mi gracia, solamente hasta aquí, que sea suficiente con lo que yo te he dado, ¿verdad? Entonces, cuando ya comprendemos que sí Él contesta todo, aún un no, nosotros lo debemos de aceptar. Más que nosotros a veces no escuchamos el no, seguimos como que, no ha contestado papá, no ha contestado, queremos seguir que Él no ha contestado, pero sí, en realidad Él sí nos contesta todo lo que pedimos a Él en oración. Amén. Muy bien. Esa es la pregunta 3, ¿verdad? Amén. Varias o muchas oraciones o peticiones no contestadas, ¿verdad? Hay que seguir persistiendo en la oración, porque ahí está el amigo infiel, aparentemente infiel, y desea que nosotros estemos persistiendo en la oración. Amén. Hermano, eso es lo mismo que yo estaba pensando en ese texto que la hermana dijo, hasta que le estamos pide, pero a lo mejor Dios no está haciendo lo mismo que le hizo a Pablo, o sea que ya te di suficiente, confórmate. Sí. Pero no, en veces porque pues Él quiere que sigamos. Y si yo estaba pensando en ese texto ahorita que la hermana lo dijo, a lo mejor Dios no está haciendo lo mismo que a Pablo. Pregunta número 4. Piensa en su vida de oración. ¿Hay alguna oración que parece no estar recibiendo una respuesta? Pues sí, hay varias, ¿verdad? Una cosa es de que no se iba respuesta y otra cosa es que no sea contestada, ¿verdad? Respuesta favorable, digamos, a lo que nosotros queremos, pero puede ser una respuesta favorable a lo que Dios desea. Y cuando Dios da una respuesta favorable a lo que Él desea, entonces está buscando la persistencia de nosotros, ¿verdad? Es decir, no llega, o incluso no puede llegar, pero es favorable a lo que Dios desea. 4. Un esposo, dice 4, piensa en su vida de oración. ¿Hay una oración que parece no estar recibiendo una respuesta? Bueno, sí, hay. ¿Me responderá Dios si es usted una molestia? Sí, ¿verdad, hermana? Es decir, acuérdense, molestia en el sentido de un amigo infiel, aparentemente, que necesitamos ser molestos para Dios. ¿Ya se entiende eso, hermanos? Ya no lo toman como mal, ¿verdad? Es decir, necesitamos ser inoportunos a Dios, molestos para Dios, en el sentido en que Cristo lo dijo, un amigo infiel que necesita que esté ahí, ¿verdad? Porque es el propósito de Dios en nosotros hacer el carácter. Hermano, pero ¿sí? Si hemos visto y no lo hemos exaltado, Ajá. porque sí vemos cuando Dios no nos escucha. Y está uno, pero cuando Dios nos ha escuchado, no le glorificamos. Así es. No le decimos gloria seas Padre, porque tan rápido que nos contestó. También. No mucho el sábado pasado. ¿Cuánto no le pedimos por el hermano Monse? Sí. Y cuando fue el miércoles, lo vimos caminando. Ajá. Gloria sea a Dios. Sí nos escucha. Amén. Muy bien, pregunta número 5. ¿Qué nos dice Lucas 11, de 9 al 13, sobre Dios como nuestro buen Padre y la comunicación juiciosa con Él? ¿Sí? Hermanos, cuando Él es bueno, es porque
Él es Dios y nosotros tenemos una comunicación juiciosa con Él, ¿verdad? Aparentemente cuando Él no contesta no es un Dios bueno, pero esa no es la perspectiva de la oración modelo de Cristo, ¿verdad? Dios es bueno sea que conteste o no conteste, de acuerdo a lo que yo le pido, porque Él va a hacer su voluntad, su buena voluntad en nosotros. Entonces, ¿qué nos dice Lucas sobre Dios como nuestro Padre y la comunicación juiciosa con Él? Que es Lucas 11, 9, ¿verdad? Hasta el versículo 13. Vean cómo dice este texto. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieren, ¿verdad? Entonces, Dios como nuestro buen Padre, la comunicación juiciosa con Él. Dios quiere dar su Espíritu a nosotros, dice. Ustedes le piden y hay hombres malos, padres que dan buenas cosas, no dan malas cosas. Entonces, Dios es perfecto, está en los cielos, les va a dar las cosas buenas. Ahora, si ustedes le piden dádivas a Dios, Él les va a dar su Espíritu Santo, ¿verdad? Es la mayor dádiva que Dios, es la dádiva que Dios da a los creyentes en este tiempo, acerca de del espíritu y del trabajo y de los dones y los frutos. La mayor dádiva es la vida eterna, es el sacrificio de Cristo. Bueno, vamos a concluir, vamos a leer la parte de la conclusión de la escuela sabática en esta mañana. Y si nos ponemos de pie, si bien Dios está preocupado por la relación que Él tiene con usted, también está interesado en sus necesidades de oración. Dios es Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Génesis 22:14. Él es un buen Padre que se deleita en nuestra prioridad. Salmos 35:27. Es posible que tengamos que luchar con Dios, esperar en Él, o simplemente ser un fastidio en nuestras oraciones, o simplemente ser un fastidio en nuestras oraciones, pero ya vimos que es ser fastidio, ¿verdad? Es posible que también necesitemos madurar en nuestras peticiones, aprendiendo lo que Dios desea para nosotros y no solo lo que creemos que necesitamos. De cualquier manera, la persistencia en la oración nos enseña y traerá una respuesta de Él. Así siga orando. Amén. Vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a cantar, entonar un canto a nuestro Dios y vamos a despedirnos en oración en esta mañana. Nuestra hermana Misael va a levantar las ofrendas en esta mañana y vamos a despedirnos con un canto a nuestro Dios en esta mañana, hermanos.